vamos a abordar una serie de predicaciones que tiene que ver con el cómo ordenar nuestra vida de acuerdo a las promesas de Dios. Y el primer tema de esta tarde o de esta serie es ordenando mi vida. Es el primer tema. Ordenando mi vida. Nos enseña la Biblia que el pecado, cuando entró en nuestros padres Adán y Eva, trajo un desorden a todos los seres humanos. Y encontramos en diferentes pasajes de la Biblia ejemplos de cómo el pecado trastornó el corazón de los seres humanos y asimismo los pensamientos. Y esto es muy importante. Dios quiere que entendamos esto de parte de nuestro Creador. Con la entrada del pecado en la humanidad, ese momento fue tan determinante que el pensamiento de los seres humanos fue alterado, modificado de una manera importante que trastornó muchas áreas y entre ellas también la manera como nos conducimos. Dejo un apartado ahí y vamos a ir a Proverbios 23:7. Al ser afectados los pensamientos de los seres humanos, en la conducta también se llevó y fue alcanzado este desorden. Dios quiere que entendamos esta palabra porque tiene un propósito muy importante. Con el paso de los años, como cristianos, hemos viniendo teniendo palabra de Dios que tiene un propósito en nuestras vidas y es ordenar la manera como nos conducimos. Miren lo que dice Proverbios 23:7, ¿ya lo tiene? Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Lo que Proverbios dice es que la manera como piensa el ser humano, así actúa. Y esto es muy importante. Por cierto, nos pregunta Dios cómo están nuestros pensamientos. Es una buena pregunta. ¿Nuestros pensamientos están ordenados por Dios o están desordenados? Cada quien contesta esa pregunta. Pero lo que Proverbios nos está diciendo es que la manera como el hombre piensa, así actúa. Y la conducta de las personas, incluyendo a los cristianos, son determinados por los pensamientos. La manera como usted convive con su esposa, la manera como usted convive con su esposo, con su nuera, con su yerno, con sus nietos, con su vecino, con el de enfrente, con el de atrás, es determinado por los pensamientos. Esto es muy importante. Si los pensamientos que gobiernan nuestras mentes están ordenados en la palabra de Dios, actuaremos como hijos de Dios. Pero si nuestros pensamientos están en desorden, nuestra manera de actuar en todas las áreas de nuestra vida será un total desorden. Por eso es muy importante entender de parte de Dios que el estado de nuestra mente, los pensamientos que nos gobiernan, producirán en nosotros una conducta que glorifique a Dios o que no lo glorifique. Romanos 1:28, vamos a ver un poco de introducción a este tema y vamos a ver algunos ejemplos según la Biblia de cómo es la mente de una persona que tiene una mente desordenada. Cómo es el ser humano, la mujer o el hombre, donde sus pensamientos que los gobiernan están en total desorden. Dice Romanos, ya lo tiene, 1:28. Y como ellos, ¿quiénes ellos? Aquellos que no reconocieron a Dios en sus vidas. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, ¿me ayuda a leer, hermanos? A una mente reprobada. Para hacer cosas que, ¿qué, hermanos? No conviene. Una mente reprobada es una mente descalificada. Una persona sin Cristo, sin la guía de Dios, es una mente que está descalificada desde el punto de vista de la Biblia para poder actuar ordenadamente. Y esto es muy importante, hermanos. Donde la mente de los hombres es descalificada para hacer las cosas que convienen.
Y podemos ver a nuestro alrededor cómo personas con pensamientos desordenados han comenzado a hacer un desorden en la sociedad. Y podemos ver desde los hogares. Allí adelante, un poco atrás, en 2 Corintios 3:14, vamos a ver algunos textos de cómo es la mente y los pensamientos de personas que tienen una mente desordenada, una mente sin Dios. Usted me alcanza, 2 Corintios 3:14, ¿ya lo tiene? Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. La palabra embotar que encontramos ahí significa petrificado. Significa entonces que los pensamientos de personas sin Cristo son pensamientos duros, sucios, llenos de maldad. Y esto es muy importante, hermanos. Lo que vemos allá afuera, la gente sin Cristo, cómo habla, cómo se expresa, cómo actúa, es resultado de los pensamientos de una mente sucia y mala. El que mata, el que roba, el que adultera, sus pensamientos que gobiernan su mente, según el texto, son embotados, son una mente sucia. Y es así como vemos asesinatos, corrupción, atrocidades, todo eso que usted ve en la televisión, que es muy desalentador, todo eso que usted ve que la gente hace, primero pasa por la mente. ¿Por dónde, hermanos? Por la mente. Así es de que si usted ve que alguien golpeó a otro, que alguien maldijo a otro, que alguien hizo cosas gravísimas, todo eso primero pasa por la mente. Eso es muy importante. 2 Corintios, adelantito, 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, haciendo referencia a Satanás, cegó el entendimiento de ¿quiénes, hermanos? De los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y lo que dice este texto es que Satanás, el adversario de nuestras almas, ha cegado, no les permite ver a las personas, y sus entendimientos, sus mentes están siendo entenebrecidas. No les resplandece la luz. Las cosas importantes de Dios no las pueden entender. Y es así como vemos a personas que usted les habla de Dios y no les cae el 20. Lo rechazan continuamente porque su mente está siendo cegada. Satanás está haciendo su trabajo. Y lo que está haciendo con ellos es que sus pensamientos de desorden los lleve a vidas desordenadas. Y ahí está el ejemplo: matrimonios a punto de ser destruidos, o jóvenes con problemas emocionales, porque sus mentes, sus pensamientos no están siendo ordenados por Dios y su palabra, hermanos. Y esto es muy importante. Efesios 4:17. Usted me alcanza, voy a ir un poco rápido. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y lo que Pablo les dice a los efesios, y esta tarde Dios nos habla a nosotros, es que un gentil es alguien que no tiene a Cristo en su corazón, y alguien que vive sin Cristo vive en una mente de vanidad. Ahora, ¿qué significa vanidad? Según el texto en griego, hace referencia a pensamientos vacíos, sin propósito alguno. Y así es la gente sin Dios. Solamente piensa en las cosas terrenales, en las cosas materiales, en las cosas pasajeras, porque sus pensamientos que gobiernan su mente los llevan a actuar de esa manera. Y aquí la palabra dice, porque andan en la vanidad de su mente. Y así usted los ve y los escucha hablar. Versículo 18. Teniendo el entendimiento, ¿cómo, hermanos? Entenebrecido. La palabra
ahí entenebrecido significa vacío, llenos de tinieblas. La gente que no tiene ordenada su mente con pensamientos correctos, apropiados, solamente tiene una mente en obscuridad. No logra ver con claridad cómo su vida se está yendo en una caída que no tiene recuperación. Pero todo eso es resultado, iglesia, de una mente que no está siendo gobernada por pensamientos correctos. Vamos a ir a Tito, capítulo 1, versículo 15. Estamos viendo el comportamiento de la gente sin Cristo, de la gente sin Dios, y cómo su mente, sus pensamientos que gobiernan su mente, los llevan a comportarse de una manera vergonzosa, sin luz y en tinieblas. Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia, ¿qué, hermanos? Y esto es fuerte, porque la conciencia que Dios le dio al ser humano es esa voz interna que nos dice cuando las cosas están mal. Y qué triste es cuando una persona que hace lo malo, ni su conciencia escucha ya de tanta maldad que hay. Qué triste es cuando alguien que miente, alguien que roba, alguien que es maldiciente, no logra entender ni escuchar la voz de su conciencia, que es nuestra voz interna que nos habla cuando estamos mal. Y todo esto es resultado, hermanos, porque los pensamientos son tan profundos. Por eso Proverbios, cuando leemos al principio, dice que de la manera como el hombre piensa, así actúa. Pero a Dios gracias, que los cristianos, cuando llegamos a Cristo, se abrió una puerta para que esos pensamientos sucios, violentos, fueran cambiados por pensamientos de orden. Gloria a Dios por ello. Cuando usted le entregó su vida a Cristo, segundo a los Corintios 5:17, de modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando vinimos a Cristo, se abrió la oportunidad de vivir una vida en orden, una vida con pensamientos ordenados. Y gloria a Dios por ello, porque ahí estamos usted y yo. Gloria a Dios que a partir de esa manera, nuestra manera de pensar, nuestros pensamientos son otros. Es por ello, escuche esto, que a partir de ese momento su convivencia con su esposa, con su hijo, con su suegro, con su yerno, con su nuera y en todo lugar tiene que ser de acuerdo a Dios. Porque supone que estamos en Cristo y ahora nuestra mente está siendo gobernada por pensamientos de Dios. Por eso dice Isaías 55:9, que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Los pensamientos de Dios nos ayudan a gobernar nuestra vida. ¿Y cuántos queremos vivir con los pensamientos de Dios, hermanos? ¿Verdad que sí? Entonces, cuando viene Cristo a nuestra vida, esto es muy importante. Nuestra manera de conducirnos en todas las áreas tiene que ser ordenadamente. No podemos seguir viviendo como el mundo, porque tenemos la oportunidad que la gente que no tiene a Cristo no tiene, y es ordenar nuestros pensamientos. Pero, hay un pero, esto solamente sucederá siempre y cuando usted tenga la voluntad en Cristo de que así sea. Porque usted puede escuchar miles de mensajes y Dios hablándole para que ordene su vida, pero si usted no la ordena, es problema de usted. Y puede pasar 20, 30, 40 años en el evangelio y su vida seguirá siendo un total desorden. No porque Dios no quiera, sino porque usted no quiere ordenar su vida de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esto es muy importante. Dios nos ha abierto una puerta a partir de ese momento que le entregamos nuestra vida a Cristo. Colosenses 1:21. Esa manera de pensar que antes teníamos sin Cristo en nuestro corazón era una manera de ser donde
quizás personas violentas, hostiles, rencorosos, orgullosos, prepotentes. Pero cuando vinimos a Cristo, se abrió la oportunidad de vivir una vida nueva en el Señor. Colosenses 1:21. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora que, hermanos, os ha reconciliado. Gloria a Dios por ello. Ustedes, cristianos de Hashem, que en otro tiempo eran un desastre con su vida, tenían problemas con la esposa, con el esposo, con el suegro, con la suegra, con el vecino. Ustedes antes eran gente así, pero ahora Cristo nos reconcilió para vivir una vida ordenada, diferente. La palabra de Dios es buena cuando Dios nos habla, pero es mejor cuando la aplicamos a nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Deje leerle ese texto en una versión un poco más contemporánea, y dice así, Colosenses 1:21. Antes ustedes estaban lejos de Dios y eran sus enemigos, pues pensaban y hacían lo malo. Sin embargo, ahora Dios los ha hecho sus amigos por medio de la muerte de su Hijo, quien se hizo hombre. Dios lo hizo así para que ustedes pudieran presentarse ante Él sin pecado y libres de culpa. Y lo que dice Colosenses 1:21, hermanos, es que la puerta se ha abierto. La oportunidad de vivir una vida ordenada en Dios se ha abierto para usted en Cristo Jesús. Pero tenemos que ordenar nuestra vida, porque la palabra está ahí. La conversión, cuando vinimos a Cristo, fue el inicio de que nuestra manera de pensar comenzara a renovarse. Pero ¿sabe algo, hermano? Que no solamente en ese momento se abrió la puerta, sino que todos los días debe de haber en nuestros corazones el interés y el deseo de que nuestra vida cada vez más se ordene a la imagen y semejanza de Cristo. Y esto es muy importante. Ahora, usted puede preguntarse, pastor, ¿y cómo yo puedo renovar mi mente? ¿Cómo yo puedo cambiar mis pensamientos? Porque esto es muy importante. Hice una pregunta al inicio. ¿Cómo está su mente? ¿Cómo están sus pensamientos? Porque si sus pensamientos están ordenados, sus acciones glorificarán a Dios. Y la pregunta que surge es, ¿cómo yo puedo renovarme? ¿Cómo yo puedo ir ordenando mi vida? La respuesta es muy sencilla. Tenemos entonces que conocer los pensamientos de Dios. Con eso en mente vamos a ir al texto que leímos al principio, Isaías 55:8. Cuando nosotros aceptamos los pensamientos de Dios que están en la Biblia, sus pensamientos o los pensamientos de Dios son los consejos, las exhortaciones y amonestaciones que están en su palabra para nosotros. Cuando los pensamientos de Dios, sus mandamientos, sus consejos que están en la Biblia, los dejamos que lleguen a nuestra mente, ellos gobernarán nuestros corazones, hermano. Dice Isaías, ¿ya lo tiene? 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Nunca, pero nunca piense que Dios pensará como usted. Hay gente que dice, Dios me entiende, Dios me comprende, ¿por qué soy así? Yo soy honesto, yo nunca oculto quién soy, por eso hablo como hablo. No, nunca piense usted, aunque sea cristiano, que Dios pensará como usted. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, y nunca pensará como un hombre o como una mujer aquí en la tierra. Siempre pensará Dios de una manera con propósitos eternos y no terrenales ni egoístas. Amén. Dice el 9: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que, ¿qué, hermanos? Y esto es muy importante, no lo pierda de vista. Usted piensa terrenalmente, usted piensa con orgullo, con egoísmo, con vanagloria, con soberbia, pero Dios no piensa así.
Nunca diga usted, es que Dios sabe y me comprende que así soy. No, Dios no te va a comprender así, porque tú tienes que ordenar tu mente y tu pensamiento a la voluntad de Dios. Dios no es carnal como usted. Amén. Entonces, muy importante, Dios nunca se va a rebajar a pensar como los hombres piensan, jamás. Y esto tiene que ayudarnos a entender a nosotros. A veces algunos quieren justificar de esa manera sus acciones, pero nunca será así. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo piensa Dios y cómo Dios quiere que pensemos nosotros, los hijos de Dios. ¿Cuántos somos hijos de Dios, hermanos? Mateo 5:44. Mateo 5:44. Vamos a ver algunos ejemplos donde Dios quiere hablarnos de cómo comenzar a ordenar nuestra vida. Y vuelvo y repito, hermanos, esto es voluntario. Es decir, usted va a decidir en qué grado va a ir madurando o en qué grado usted va a ir ordenando su vida, porque esto es personal. El pastor con lo suyo, usted con lo que con lo que usted escucha de Dios. Ponga su vista ahí, Mateo 5:44. Pero yo os digo, dice Jesús, yo, Jesús, les digo a ustedes, mis seguidores, amad a vuestros, ¿qué hermanos? Pregunta, ¿usted tiene enemigos? Todos tenemos enemigos, desafortunadamente. Bueno, Jesús te dice, y nos dice esta tarde a nosotros, yo pienso de esta manera, no seas como el mundo. El mundo, ojo por ojo y diente por diente. Pero ustedes, cristianos, amen a sus enemigos. Eso cuesta, porque eso quiere que Dios que quitemos nuestro orgullo. ¿Qué es lo que no nos deja convivir con el enemigo? ¿Qué es lo que no nos deja saludar a aquel que es nuestro enemigo? ¿Sabe qué, hermano? Nuestro orgullo. ¿Por qué tengo que saludarlo yo? ¿Por qué siempre yo? Porque eres hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Así piensa Dios. Un nivel más alto, y usted está acá abajo. Usted con su orgullo y soberbia nunca lo va a hacer, pero Dios dice que estos pensamientos tienen que gobernar los tuyos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿quién lo va a hacer? El que quiera hacerlo. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y si usted no quiere hacerlo, va a envejecer y se puede morir y nunca vivió una vida conforme al orden de Dios. 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre. ¿Cómo podemos ser hijos de Dios? Amando a los enemigos, saludando a los que nos aborrecen, oran por aquellos que no nos quieren ver ni en pintura. Me pongo a orar por ellos porque así quiere Dios que yo sea. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos, ¿qué, hermanos? Injustos. Dios es tan amoroso que le da el mismo sol al que asesinó, al que violó, al que mató, como a usted. Es que algunos se creen más que Dios y quieren impartir justicia. Si Dios con su amor y misericordia da para todos igual, ¿quién somos nosotros para ser distintos, hermano? Cada quien va a pagar de acuerdo a sus hechos, y la venganza es de Dios. Pero en cuanto a nosotros como cristianos, con todos tenemos que ser amables, orar por aquellos que no nos quieren ver, para que de esa manera ordenemos nuestra vida. 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos, los pecadores? Si usted saluda al que le cae bien, eso lo hace hasta el más pecador del mundo. Hagamos algo distinto. Por eso Dios nos llama esta tarde a ordenar nuestra vida, a crecer en el Señor. Si saludáis, 47, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, que hacéis de más, ¿no hacen también así los gentiles? Porque qué fácil es saludar al que te cae bien. Qué fácil. Qué sencillo saludar al hermano, al vecino, al familiar que te cae bien. Jesús dice, eso
lo hace la gente que tiene una vida desordenada. No, ustedes sean distintos. Si ya Cristo vino a su corazón y se abrió la puerta, la oportunidad de ordenar su vida, ordénenla de acuerdo a mis pensamientos. 48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pensar como Dios piensa, llamar las cosas como Dios las llama y ver las cosas como Dios las ve, es resultado de alguien que tiene su vida ordenada. Yo no lo conozco a usted, hermano, realmente. Nos vemos los martes y los domingos y nos saludamos, y después de 10 años hemos tenido una relación un poco más estrecha, pero solamente Dios lo conoce a usted. Y solamente Dios y usted. Y usted sabe, y Dios sabe, si su vida realmente es un desorden, o usted ha procurado en estos 10 años que tiene la oportunidad de escuchar palabra de Dios para ordenar su vida de acuerdo al Señor. Y esto es muy importante. Tenemos que llamar las cosas como Dios quiere que las llamemos. Isaías 5:20, hermanos. Libro del profeta Isaías 5:20. Usted me alcanza. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. En aquel tiempo los israelitas habían dejado que su mente se entenebreciera, que sus pensamientos que gobernaban su mente fueran pensamientos oscuros. Y es así como en la actualidad vemos a personas, incluyendo cristianos tristemente, que las cosas malas le llaman buenas. Y como pastor me ha tocado ver, llego a ciertos hogares cristianos y parece gallinero, hermano. ¿Dónde está la palabra que escuchan? Se siguen insultando, se echan indirectas, groserías. ¿Qué tiene de malo, pastor? Soy honesto, así soy yo. ¿Y le llaman bueno a eso? Porque Dios nos enseña que tenemos que arreglar las diferencias estando solos uno con el otro y en orden, no gritando, sino respetando al otro. Y me queda claro, hermano, que esta tarde Dios nos deja una gran carga a la iglesia, porque usted sabe hoy algo que antes no sabía, y a partir de hoy usted tiene el deber con Dios de ponerlo por obra. Si no, Dios le pide cuentas a usted, tarde que temprano. Yo voy a entregar cuentas de cada predicación, de cada una de ellas Dios me llamará cuentas, pero usted de cada una de las que escuchó. Es una bendición saber de Dios, pero también tiene responsabilidad y juicio cuando no se lleva a cabo. Hay personas que les han llamado a las cosas malas, les llaman buenas. Pastor, ¿qué tiene de malo escuchar música del mundo? Es tan grave. Y ahí están dudando. Y eso no es más que el resultado, hermano, de una mente que no está siendo gobernada por pensamientos de Dios. Y Dios quiere que tengamos cuidado de ello. Colosenses 3:8. En algunos casos escuchamos a personas que cuando alguien se quiere consagrar, le es criticado porque piensan que eso es malo, el consagrarse a Dios. ¿Para qué tanto culto? ¿Para qué culto el martes y el domingo? Es para santurrones. Y quisieran que uno se quedara el martes en la casa haciendo otras cosas, según ellos más importantes. Pero déjenme decirle, no hay cosa más importante para un hijo de Dios que escuchar su palabra. Dice Colosenses, ¿ya lo tiene? 3:8. Pero ahora, dejad también vosotros. Pregunta, ¿quién vosotros? Ustedes, cristianos de Hashem. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Ahí van. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Eso es, hermanos,
permitir que nuestra mente sea gobernada por los pensamientos de Dios. Y usted dirá, pastor, pero pues tengo mi carácter, sí, todos lo tenemos. Pero ahora Dios nos dio dominio propio. Sujetamos nuestro carácter, nuestros impulsos, y contamos hasta 10 y si no hasta 20. Porque el que tengo enfrente es mi hijo, es mi esposa, y fue alguien creado a imagen y semejanza de Dios. Y yo no puedo llegar al templo, como dice Santiago, bendecir su nombre aquí y en la casa maldecirlo. No puede salir de la boca de un ser humano maldiciones y alabanza a Dios. Amén. Efesios 5:4. Ponga su vista ahí. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes, ¿qué, hermanos? Acciones de gracias. Usted ha escuchado gente que de repente usted habla con ellos y se dan la vuelta y van con la boca así como hablando, entre dientes. Eso no debe de hacerlo un cristiano. Eso no debe de hacerlo un cristiano. Si vas a decir algo, se lo dices de frente a quien sea. Claro, con respeto, ¿no? Pero todo esto que estamos haciendo aquí, hermanos, o lo que estamos leyendo, es palabra de Dios para que nuestra mente sea gobernada por esos pensamientos. Vuelvo y repito, todo esto lo va a hacer cada uno de ustedes de acuerdo al interés que usted le ponga para que su vida glorifique a Dios. Porque si no, hermanos, no pasará nada. Pasarán los años y nada pasará. Concluimos en Proverbios 20:18. Proverbios 20:18. Este texto es muy importante. Sintetiza todo lo que hemos predicado. Usted me alcanza. Proverbios 20:18. Ponga su vista ahí. Los pensamientos con el consejo, ¿me ayuda a leer? Se ordenan. Y con dirección sabia se hace la guerra. Lo que el texto dice, que el consejo de Dios que está en su palabra, en la Biblia, ese consejo, ¿qué hace, hermanos? Ordena ¿qué? Nuestros pensamientos. Así de sencillo. Usted quiere ordenar sus pasos, usted quiere ordenar su vida, reciba el consejo de Dios y diga, es para mí, Señor, no es para el otro. Tú quieres que yo cambie, me amas tanto que una vez más me hablas para que ordene mi vida de una vez por todas. Y qué amor tan grande de Dios, hermano. Porque tenemos la oportunidad una vez más que nuestro Dios amoroso nos hable para corregir nuestra vida, no para el bien de Él, no, para el bien nuestro. Porque con una vida ordenada tendremos menos problemas y menos dificultades. Si usted no lo hace, entonces usted seguirá viviendo una vida en desorden. Que Dios lo ayude, que Dios nos ayude.